Si eso le hemos dado a grabar ya. Sí. Empezamos cuando quieras. Cuando quieras. Empezamos. Muy buenas, tío. Buenas, señor. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Sí? Vamos aquí a preguntarte algunas cosillas de tus andanzas arábicas. 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 Muy bien. Arábicas. ¿De cuál de ellas? No sé. Pues has estado en Marruecos, ¿no? Hace poquito. Eso parece. Eso parece. Para eso te han dicho. Eso dice. Has dicho que has estado en Marruecos. A las pruebas me remito. Los vídeos los tenéis ahí. Bueno, pues nada, ya sabéis, a ver los vídeos. Exacto. Hay una lista de reproducción que os la dejaremos Por aquí, ¿no? aquí o aquí. Sí. ¿Quién nos desaceptará? No sé. Os dejaremos la lista de reproducción de Marruecos, que hay unos cuantos vídeos. Y muy chulos todos, la verdad. Así que bueno, la pregunta del millón. ¿Ya habías estado en Marruecos tiempo atrás? Sí. ¿Y por qué has vuelto? Y no me digas, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué has vuelto? ¿Por qué no? ¿Por qué has vuelto? Pues no me lo digas ahora. Exacto. Vamos a poner la intro. Exacto. Y empezamos. Bueno, lo dicho, ¿por qué has querido volver a Marruecos? Porque... Bueno, es una respuesta bastante sencilla. Ya sabes que a mí no me gustan los sitios con turistas y los... Ellos lo saben todos, sí, ¿no? Bueno, y si no lo sabes, si no lo sabes, entra al canal. Suscríbete y lo sabrás, porque Exactamente. ya sabes que los viajes que suelo hacer es a sitios poco turísticos, y si son países turísticos intento buscar aquellos sitios o aquel rinconcito donde no lo vayan, ¿no? Es el contraste. A Exacto. mí me gustan más sitios, no que sean turísticos, Sí. pero yo soy más urbanita, yo soy más de ciudad. Sí. Y él es más salvaje. De selva. Jungla. Hace 2 años, cuando estuve en Marruecos, visité las ciudades más conocidas. Visité Marrakech, visité Rabat y visité Fez. ¿A cuál peor de ellas? Y ya no solo dicho por mí, que soy español, sino dicho por los mismos marroquíes. No, tú eres medio árabe ya, ¿eh? Casi, con la de países que llevo árabes y musulmanes, no me extraña ese comentario. Pero ellos mismos me dijeron, si quieres ver Marruecos, no vayas a estas ciudades. Tienes que ver otras ciudades. Entonces, al cabo de 2 años, dije, pues venga, va, me bajo a Marruecos. Llego a Nador, que ya es una ciudad que como tal ya no es demasiado conocida, y se salva porque tiene un puerto conectado con España y porque es un aeropuerto internacional, pero empecé una ruta a cuál sitio más desconocido. Y hiciste una ruta en coche. En coche. Alquilaste un coche. Alquilé un coche. ¿Y qué tal la experiencia de conducir por aquellos andurriales? Es una locura, pero me gustan las locuras. Ya lo sabes. Una locura. Porque incluso es que es muy bueno esto. Aquí a mi colega le pusieron una multa. Y la tuvo que pagar. Sí, hay que pagar. Si no la pagas, te quitan el coche, ¿no? O te detienen. Yo creo que no me paré a pensar qué pasaba si no pagaba la multa. ¿Por qué se multaron? Por exceso de velocidad. Pero es muy rápido. 75 por hora o algo así, en una zona de 60. Yo entiendo que está mal, ¿eh? O sea, aquí no hay que correr. Eso es el primer punto, que no hay que correr. Y si corres, peor bien que te denuncien. El tema es que las carreteras en Marruecos son rectas interminables, ¿vale? Tienes que imaginarte una recta de, vamos a ponerle 8 o 10 kilómetros en una curva. Tú no has estado en Estados Unidos, ¿no? No, peor aún, ¿no? Pues mira, pues parecido. Ahí sí que te fijas, ¿eh? Claro, pero yo me las imagino grandes las carreteras, con muchos carriles. ¿No? En Estados Unidos. Bueno, sí. Claro, pues Sí. en Marruecos no. Bueno, algunas que no, ¿eh? Algunas que son de un solo carril. Pues eso. Y son... No es el final. Pues lo mismo. Pero imagínatelo de noche, sin iluminación, con carreteras de aquella manera, que no son tan buenas como las que conocemos en Europa, y que la velocidad era cambiante. 60, 80, 100, 80, 60, 100. Y hubo un momento que no sabía de cuánto era el trozo de la carretera, porque cuando llevas tanto rato en línea recta y de noche, con tantísimas horas de conducción, perdí el control y me puse a 70 y pico. Y claro, los coches cuando vienen en contra, los que te vas encontrando por la carretera, todos tienen la manera de hacerte largas, como te avisan de que hay un control de policía más adelante. Y aquel control igual nadie me avisó. Y me paraba la policía y me dijo, foto speed control, foto de radar. Y yo, quiero ver la foto, porque no me fiaba un pelo.
Y sí, te vienen con la típica maquinita esta rollo americano y te enseñan la foto. Y me fijé en la matrícula y sí, era mío. Así que tuve que pagar 200 dirhams, que vienen a ser como unos 20 euros. 20 euros. Sí, que tampoco te fastidia. No, pero no te fastidia el viaje, como experiencia pues está bien, ¿no? Porque al final, cuando ves que no para la policía, Sí. ¿qué es lo primero que piensas? Bueno, es que ahí tienes checkpoints de estos controles de policía, los tienes cada 20, 25 kilómetros. O sea, es muy típico, que te paren y te pregunten, y cuando ven que eres extranjero te preguntan dónde vas, si va todo bien. Suelen ser bastante simpáticos, ¿eh? Lo que pasa es que este de simpático fue simpático, pero me denunció. Exacto, sí. Bueno, pues mira, la primera experiencia curiosa, bueno, que no fue la primera, pero una experiencia curiosa. Pues nada, esto es un poco el día de la marmota. Te voy a preguntar más o menos lo que te vengo preguntando Bueno, es siempre, interesante. ¿no? O tú a mí, ¿no? Al final es un poquito saber un poquito Del país. del país, para los que quieran visitar Marruecos, aunque sí que es verdad que Marruecos es un país muy visitado. Sí. La semana que viene, cuando veáis este vídeo, la semana que viene publicaremos uno como este, porque también ha estado en Irak. Así que si queréis verlo, darle aquí abajo al suscríbete, subscribe y a la campanita, ¿sale? Para que os avise, porque no tiene desperdicio, el tema de Irak. Tema dinero, tema precios, el coste de la vida, de la comida, de los alojamientos, del alquiler del coche, de la gasolina, un poquito todo. ¿Cómo está por allí? Aquí tienes dos zonas muy diferenciadas. La zona turística, que serían las ciudades que hemos dicho antes, y a lo mejor alguna ciudad más conocida, como puede ser a lo mejor Chefchaouen, que también estuvimos, igual luego hablamos de ella. En estas ciudades, como son turísticas, pues los precios suben porque saben que el primer país que te viene a visitar es España. Estamos tan cerca. A la que sales de estas zonas turísticas, la verdad que todo empieza a ser muy económico. Muy económico, te estoy diciendo que a lo mejor dormir te puede costar entre 15 y 20 euros la noche en un hotel con tu habitación y tu lavabo propio y un sitio normalito. Y si el mismo hotel lo traspasaras a una ciudad un poco más conocida, igual si te puedes parar a 60 o 70 euros. O sea, la diferencia suele ser bastante grande. A nivel para comer, muy económico, la verdad también. Puedes comer típicos platos como es el cuscús o cosas parecidas. Supongo que el kebab también está muy a la orden del día. Que han estado bastante a orden de, pero son diferentes también, ¿eh? Son rollo muy largos, son rollo como si fuese un durum, pero es diferente. Y en los sitios turísticos pues puedes encontrar hamburguesas, pizzas, tacos, están como muy europeizados en ese aspecto, ¿no? Pero todo muy económico. La gasolina, mucho más económica en España, obviamente. Y el resto de tu día a día de comprar en gasolineras y demás, todo muy económico. La verdad que igual con un gasto de 10 o 12 euros puedes comer y puedes entonces tomarte un café. O sea que está bastante bien. Sí. Hombre, pues sí, la verdad. Sí, Está, ¿no? para 2 personas, me refiero. Sí. Por 2 personas. Sí. Vale, pues mira, ya que estamos, evidentemente en las ciudades donde hay mucho turista, imagino que también hay muchas policías, y hay seguridad, ¿no? Quizá lo que te puedes encontrar en las ciudades es mucha gente que te quiere sacar el dinero de una forma, entre comillas, legal, ¿no? Sí. Que vayas a su negocio, Sí. o cobrarte por guiarte a algún Sí. sitio. Sí. Ya no te hablo de que te quieran robar, No. sino que lo hacen de una manera más disimulada, Sí. más legal. Pero cuando sales de estos sitios y vas a ciudades o pueblos donde no conocen al turista, ¿qué sensación te dio a ti a nivel de seguridad? Bien, la verdad no me sentí inseguro en ningún momento y ni en las grandes ciudades, como tú decías, que hay mucho más turismo, lo que vienen es acercarse, se acercan a ti para guiarte a alguna calle, para llevarte las maletas, que te puedes sentir un poco incómodo. Es más, hay un vídeo cuando llego a Fez que llegó con un rebote increíble, porque era encima después de que me denunciaran y demás, y en cuestión de media hora, 3 personas diferentes se pidieron dinero, pero no que te pidan dinero, sino que intentan ayudarte, intentan ser hospitalarios. Intentan cobrarte por su ayuda, por su amabilidad, por Lo contrario de Irak, que lo hacían porque sí, aquí lo hacen por algo. Yo le dije a uno de ellos, al final me cabré y le dije, escucha, si en mi país hubiera cobrado por a cada persona que le he dicho dónde está la calle que me ha preguntado, sería millonario. pues serías millonario. Sería millonario. Vale, pues, pero no me hables de Irak,
No, me refiero a Marruecos. Sí. Que Irak, el vídeo que viene, el Exacto. próximo vídeo. Sí. Pero bueno, seguro, ¿no? A nivel... Sí, la verdad que a nivel de seguridad te sientes muy seguro, pero porque existe la norma de si no es tuyo, no lo toques. Exacto. Es Bueno, fácil. también me imagino que allí, me imagino, no, a ver, por lo que he visto, por lo que he leído, por vídeos y tal, las penas por delinquir Sí, no son como aquí. sí, no. Y cuidan mucho al turista. O sea, la policía está muy encima de que al turista no lo toquen, porque saben que es crear una mala fama. Es una fuente de ingresos importante. Al final, el turista, quizá donde has estado tú ahora no, pero en las grandes ciudades se dejan el dinero. Exacto, sí. Igual que se lo dejan en actividades como Sí, el tema de los camellos, ¿no? Por ejemplo, correcto. que, bueno, Sí, ya que estamos con los camellos, estuviste en el Sáhara sí, y había excursiones de camellos, pero no la hiciste. no. Cuéntame un poquito. Cuenta. Yo llegaba con una manera ahí abajo de decir, igual lo de los camellos no, porque ya sabes que me gustan mucho o si no lo sabéis, me gustan mucho los animales, y esto de subirme en un camello para que me lleve, pues la verdad es que no lo acabo de ver. No, te digo camello, que te digo burro, que te digo cualquier tipo de animal, no me gusta. Pero sabía que existía la experiencia quizá de subirte en un quad, de ir por las dunas, en el desierto y demás, y a eso no me había cerrado las puertas. El problema fue cuando llegué allí y vi que aquello era Walt Disney. O sea, las dunas están de tal manera hechas, no sé cómo explicarlo, pero no me acabo de convencer todo lo que vi ahí. O sea, eran grupos a lo mejor de 40 o 50 personas subidas en quads, uno detrás de otro. No había libertad de movimiento, ¿no? Entonces, como que todas las dunas tienen un recorrido para hacerlas y tú vas siguiendo. Y no me sentí como muy a gusto. Eso, la cortamos porque no me acuerdo del nombre del pueblo. No me acuerdo el nombre del pueblo. Cuando estuvimos en Mersúa, claro, yo me lo he imaginado de una manera totalmente diferente. Y cuando llegué ahí, lo que te decía, Wall. Ha sido un lapsus, ¿eh? Sí, se me ha olvidado el nombre del pueblo, no me acordaba. Hay un corte ahí cutre, pero Eh, Eso, estuvimos en Mersúa y la verdad que duré allí 2 horas, pero porque te intentan estafar en todo. O sea, me intentaron estafar con el tema del alojamiento. Dije, venga, va, voy a ver, hay que vivir la experiencia esta, que lo que te alquilan es durante una noche como una cabaña estilo Jaima. Entonces ellos lo que te dicen es que te vienen a buscar a un punto, te llevan con el camello o con un quad o con un 4x4, lo que sea, y te llevan hasta el campamento. Y eso tiene un precio. Entonces pasas la noche allí, cenas, te montan el tema de la música, los tambores y demás. Y entonces al día siguiente, cuando te levantas, si quieres que te lleven otra vez al punto de origen, tienes que pagar Paganini. Paganini. Y si no pagas, pues te quedas allí. Pues te van andando. Porque claro, a lo mejor te han llevado en 4x4 durante media hora, más media hora de quad o de camiones o lo que sea, o sea, estás a X kilómetros, perdida la mano de Dios. Claro, las cantidades igual iban de entre 50 y 100 euros por persona, Joder. porque te regresen al punto de inicio, con lo cual el precio que te salía en Booking no era el correcto. Entonces, cuando vi un poco este circo, dije, ¿sabes qué? Me piro y sigo bajando hacia el sur. Llegamos a la zona de Ursina y la verdad que allí muy bien. Encontramos un hotel que es la Puerta del Sáhara, que lo recomiendo 100% si tenéis que ir allí a la zona del desierto, y el desierto para mí solo. O sea, era salir del hotel, por eso se llama la Puerta del Sáhara, porque es que está construido encima del desierto. Y salías y te podías dar una vuelta por allí, que pudisteis ver los camellos salvajes y demás. Y la verdad que muy bien. Por cierto, te quedaba bien El turbante, ¿eh? sí. Juego con el turbante. Que por cierto, hablando de desierto, te he traído esta cosita, que es arena del desierto. Y nada, digo, voy a tener un detalle con este hombre. Hombre, se agradece. Podría ser oro. Podría ser oro. Pero oye, se agradece. Mira, me lo voy a poner. Tengo por ahí un trozo de volcán del Teide. Tengo alguna cosita más y me lo voy a poner ahí con todo esto. Sí. Gracias. Bueno, hombre, que menos detalles. Sí. No lo hagáis esto, ya yo lo he hecho, pero vosotros no lo hagáis, porque si no dejaremos al desierto sin tierra. Estaría bien, cuidado, me lo pararon en el aeropuerto. Me preguntaba el del aeropuerto que de qué era. Y yo, ¿es tierra? Dice, ya, ¿pero de dónde? Y le digo, de un parque, le dije.
Porque yo, como le digan el desierto, aún me meten en la cárcel allí, ¿sabes? Digo, no, de un parque. ¿Cómo de un parque? Yo, sí, de un parque, la he cogido para mi casa. No se lo creía. Pero yo, como le diga que es del desierto, La lías, ¿no? me trincan allí y me dejan atado a una farola. Seguro, o sea, No, la verdad es que en ese sentido me pareció bastante curioso las imágenes del desierto. Sí. Sí que es verdad que me esperaba, quizás va por zonas, me esperaba las imágenes del desierto del Sáhara como una arena más clara, Más naranja. más más amarillenta, más parecida a la arena de la playa, Vale. que es lo que estamos acostumbrados a ver en la televisión, en las películas. Pero no, es una arena bastante marrón. Sí, Lo vi como un desierto bastante árido, ¿no? sí, correcto. Yo me lo imaginaba de otra manera también. He de decir que hace mucho el sol. Vale. Igual si te adentras más, sí. Es posible, pero el sol, cuando daba el sol, lo hacía de esta manera también más amarillenta, luego en el atardecer lo hacía más anaranjado, pero es más la luz que proyecta sobre la tierra que el color como tal. Sí. Vale. Sí, sí. Bueno, mira, pues es una cosa que no me lo esperaba, la verdad. Mira, hay un gusanito dentro. ¿Sí? Pues mira. No sé lo que. Pues por no se lo ve. No, es un trozo de. Sí, de vegetación, porque Sí. vegetación hay mucha aquí, sí. Bueno, ¿y los bereber qué? ¿Estuviste con ellos? Estuve con ellos, sí. ¿Con Fatima? Con Fatima, la verdad que súper bien. La verdad que fue un hotel muy, muy humilde. Tenía ganas de ver cómo viven los berebers, las casas, a la hora de cocinar y demás. Que si los que no sabéis, pues los berebers, que tampoco les gustan que les llamemos berebers, porque bereber no deja de ser bárbaro en español. Entonces, alguna vez que me veían con la cámara y decía bereber, no les gustaba que les llamaran berebers. Pero bueno, aquí los conocemos como tal y no lo hacemos de una manera despectiva. Con lo cual, la verdad que en el hotel muy bien, muy bonito. La Fatima y Mohammed Fatima y Mohammed. le trataron como un rey. Dejamos los vídeos también abajo para que lo veáis. Os dejo la lista de reproducción de Marruecos. Sí. Lo pedís todos ahí. Y me imagino que la joya de los bares allí es el té. Sí, ¿Qué tal? ¿Cambia mucho de lo que tenemos aquí? claro, ahí lo típico, bueno, a ver, lo habrás visto, ¿no? Lo de la Sí, hacen como si fuera sidra, ¿no? Sí, exacto. Claro, la diferencia es que le ponen hierbabuena o le ponen algún tipo de planta estilo, si no hierbabuena, pues menta o cosas parecidas, pues claro, la ponen dentro del té, dentro del agua. Entonces, la verdad que es muy diferente, es mucho más potente. Y a mí que me gusta sin azúcar, la verdad que el té está mucho más bueno que allí, sí. Sí. Bueno, ¿qué más te quería preguntar? Bueno, el tema de la comida no hemos hablado, el precio también, las carreteras, bueno, ya Sí, más o menos te las puedes imaginar. puedo imaginar, y si veis los vídeos, sí, hay algunas muy interesantes. A nivel de alojamientos, aparte del hotel de Fatima El Mohamed, ¿qué tipo de alojamientos te has encontrado saliendo de las ciudades? Porque yo sé que las ciudades ya es muy chulo, Sí, pero bueno, dependiendo, ¿no?, de la zona. Al final, el que quizá más recuerdo fue la zona más pobre de Marruecos, que también la visitamos, que fue la zona del Alto Atlas. La verdad que cuando llegamos allí, el único hostal que tenían, porque la idea no era llegar allí, pero si nos hizo de noche, la carretera era montaña pura, nos metimos con el coche allí y yo pensaba que petábamos el coche porque era todo piedra, no sé cómo llegamos. Y cuando llegamos a un pueblo, el primer sitio que encontramos y el único que había, pues imagínate, o sea, aquí era lo más tirado, un colchón en el suelo con una manta, un calefactor al lado, y yo dije, un calefactor, pero si no hace frío, y no hacía frío de día o de noche. Pero claro, cuando entró la madrugada, corría un aire, que dije, ahora entiendo lo del calefactor. Sí, sí que es verdad que en los sitios más normalitos, pues podías encontrar un hotel normal y demás, pero este fue, la verdad que muy, muy llamativo. otra cosa, el tema de no sé hablar, las mezquitas, ¿has visitado muchas por allí? ¿Son tan chulas como otras que hemos visto en otros vídeos? La verdad es que, si no recuerdo mal, no entré en ninguna. Piensa que
los musulmanes los llaman 5 veces a orar, pero al igual que en otros países eres bienvenido en una mezquita y no te ponen ningún tipo de problema si te ven. Yo en Marruecos, en las zonas que estuve, no me sentí como con la energía, por decirlo de alguna manera, de entrar en una mezquita. Es más, en Marrakech recuerdo hace 2 años que el guía me dijo que si no eres musulmán no puedes entrar en ninguna de ellas, excepto en una, por ejemplo, que sea la turística. Sí, ¿no? sí. Pero al igual que en Turquía o en Irak, sí que veías que podías entrar y ver y grabar sin ningún tipo de problemas. En Marruecos no me dio esa energía, la verdad. Ujú. Comentábamos antes Ujú. que el fútbol Sí, bastante a nivel mundial une mucho a la gente, ¿no? Y es una manera bueno, de que la gente se conozca, de que se te hable. Si no tienes otra cosa de qué hablar, pues venga, vamos a hablar de fútbol. sí, Porque al final, y me consta que en Marruecos son muy futboleros, correcto. hasta el punto de que estuviste en algún pueblo donde había muchos campos de fútbol, ¿no? Una barbaridad. El pueblo Errachidia, se llamaba, que no me acuerdo el nombre, Errachidia. Era una avenida también, como lo que hemos comentado antes de la carretera. Tú imagínate una carretera, pero una nacional, la que cruza el pueblo, pero el pueblo igual medía, yo qué sé, 12, 14, 15 kilómetros. Durante un buen rato íbamos con el coche y yo solo veía campo de fútbol y otra pista de fútbol. Otra pista de fútbol, pero hablamos que a 100, 200 metros una pista de fútbol. Y en todas las pistas de fútbol había un montón de niños jugando. Una barbaridad. Al día siguiente, cuando me desperté y volvimos a pasar por allí, dije, bueno, acercado en campo de fútbol esto, porque la verdad que la zona donde estaba la Nacional, una vez salías del pavimento de la carretera, el resto era tierra y muchas zonas tenían mucha basura, muy sucio aquella zona de allí. Pero el campo de fútbol cuando me acerqué estaba espléndido, estaba súper limpio. La verdad que yo creo que los chavales lo deben limpiar. Y me acuerdo de estar grabando con la cámara, que está el vídeo por ahí, y ver dónde jugaban los chavales rodeado de montaña, rodeado de palmerales. La verdad que el sitio es súper idílico. Yo jamás he jugado a fútbol en un sitio así, pero la verdad que es muy, 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 muy chulo. Muy chulo. Muy contrastado también, ¿no? El tema de desértico. Ujú. Bueno, todos vemos en las películas donde están en el desierto, ¿no? Sí. Que la zona del oasis está rodeada de palmeras. Sí. Pero sí que es verdad que había muchos palmerales, sí, muchísimo verde. Sí, Para ser un sitio tan marrón, sí. había mucho verde. Eso fue, si no recuerdo mal, en la zona del Valle del Dades y demás, cerca de ahí. Es conocido por los palmerales, pero o sea, yo no sabía qué era eso. La verdad que cuando llegué allí me quedé alucinado. Había monos también. Sí, exacto. Pero cuando me bajé del coche, o sea, quería llegar al hotel y era imposible no pararte con el coche porque veías el río, veías un montón de palmerales y demás. O sea, te daba la sensación que estabas pues, en Centroamérica o en algún país sudamericano súper exótico, pero no parecía que estuvieras en Marruecos, por eso, por un montón de palmerales, el río por el medio. La verdad que muy, 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 muy chulo. Bueno, pues mira, ya sabéis, si queréis contrastes, Marruecos tenéis contrastes. La verdad es que sí. Y para ir acabando ya, la parte quizá que más ha gustado a la gente, Ujú. supongo que es la parte más curiosa también. Te hemos visto tocar el tambor. Sí, los tambores de Los tambores de Ketama, eso en Chefchaouen. Chefchaouen, pertenece a Chefchaouen, sí, correcto. Cuéntanos la experiencia, porque la verdad es que no tiene desperdicio. Es jugártela un poquito también. Sí, la verdad es que luego lo piensas. En el momento me caliento y voy haciendo las cosas sobre la marcha y muchas veces no pienso el riesgo con el cual te puedes meter. Es conocido que en Chefchaouen, en las montañas del Rif y demás, pues hay un montón de plantaciones de marihuana y un montón de pueblos que viven por y para la marihuana y para el hachís. No soy consumidor de todos esos productos, pero me llama la atención, pues me llamaba la atención ver cómo lo hacían, ¿no? Sí que es verdad que el primer punto negativo, para que veas que no tengo ni idea de cómo va el tema, es que fui en la época de no cosecha. Por lo cual empezamos bien. O sea, que no viste ni una plantación. No vi ninguna plantación. Pero ¿Y durante el resto del año plantan algo? sí, plantaban cebollas. Algo así, plantaban cebollas, sí. Bueno, entiende, los campos, la tierra, hay una zona que la dejan descansar, en la otra plantan cebollas y luego esta la dejan descansar y en esta plantan marihuana. Entonces van jugando un poco con la tierra por los nutrientes. Y en el hotel cuando estuve en Chefchaouen pregunté al recepcionista si conocía a alguien y esa gente conoce a todo el mundo al final. No deja de ser una parte de turismo. Es
turismo de droga, por decirlo de alguna manera, o de hachís, o de marihuana, llámale X, em, pero no deja de ser un turismo que hay gente que te viene de todo el mundo a Marruecos porque dicen que es la mejor del mundo, con lo cual hay mucha gente que viene a estos sitios a probar, a fumar, lo que sea. Claro, mi sorpresa fue cuando me encontré con Rashid, que fue la persona que nos llevó a su pueblo. Que además hablaba español. Sí, hablaba un español perfecto porque había trabajado en España y demás. Sí que es verdad que aquí cuidamos mucho el tema de los derechos de imagen de las personas. Sí que nos dijo que por un tema de seguridad no quería que apareciera su cara, no quería que apareciera la cara de nadie y que fuéramos cautos con los planos que tomábamos porque no quería tener ningún tipo de problemas porque él vive en ese pueblo y todo que es conocido que él se dedica a eso, pues así todo quiere un poco de discreción. Sí, porque hay una pequeña discrepancia de legalidad, ¿no? Sí, o sea, Marruecos te dice que puedes, si no recuerdo mal, plantar la planta de la marihuana, o sea, las semillas las puedes plantar, pero no puedes recoger la marihuana ni puedes sacar ningún tipo de business con ella. O sea, es posible que te la puedan dejar recoger por un tema terapéutico, de farmacias y demás, cremas y para gente que tiene ansiedad, pero no puedes hacer ningún tipo de negocio con la marihuana. Claro, es lo que me decía. ¿Quién se va a gastar dinero en las semillas, en mantenimiento, en plantar, en cosechar y demás, si no le vas a sacar un rendimiento? Pero bueno, es como que el gobierno te dice que las normas son esta y tú verás lo que luego haces. Seguramente la policía es conocedora de que en todos estos sitios hay plantaciones y que se dedican a llevar turistas, a plantar, a vender y demás historias que no seremos los únicos que lo sepamos. Pero sí es contradictorio totalmente. Y pudimos ver un arte que es milenario, el tema de cómo recogen el hachís, de la típica manera con que ponen la planta allí, vas con el tambor, ahora que una sensación muy muy chula y muy recomendable que lo veáis vosotros porque fue muy divertido. Pues sí, tenéis que verlo porque es bastante curioso, Sí, porque al final hacen como si tocaran el tambor claro. y aquí Sergio se puso a tocar el tambor. No tiene mucho ritmo, pero bueno, Lo intento por ver y al final lo que va haciendo es que va cayendo como el aceite y demás, entonces va formando como esa resina, que es lo que conocemos como hachís, correcto. Ujú. Bueno, oye, pues muy interesante, ¿no? La verdad Ir que a Marruecos, ¿lo recomiendas? sí, sí lo recomiendo, sí. Sí que es un país que, bueno, que las grandes ciudades yo no las aconsejo, pero porque es, con todo el respeto, pero es que los de allí me decían lo mismo, son muy pesados. Sí, a la que sales de las grandes ciudades, sí que es verdad que encuentras un poco más de humanidad y demás, pero tienen muy, muy intuido que somos dólares y nos ven como dólares con patas y allí donde vayamos nos van a pedir dinero. Yo recuerdo en la zona más pobre de Marruecos, en el Alto Atlas, todos los niños al principio me decían flus, 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 flus. ¿Qué es esto de flus, 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 flus? ¿Qué es flus, 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 flus? Exacto, yo decía flus, flus. Yo en mi casa cuando hacía flus, flus mi madre era para regalar plantas. Flus, flus es dinero. Ah, Pero yo no lo sabía y me hacía gracia porque al principio no sabía lo que era y luego me hacía que no sabía lo que era porque, claro, te veían con el coche, te venían los niños corriendo, pero igual te digo 20 o 25 niños, te metían las manos dentro de las ventanillas, era como, no voy a salir de aquí, o sea, nos vamos a hacer daño. Y todos flus, 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 flus. Bueno, lo que hice fue comprarles balones porque todos los kioscos, hasta de la zona más pobre, los kioscos donde venden prensa o cosas para casa, tienen pelotas colgadas. Entonces lo que hice fue comprarles un par de pelotas para que jugaran los chavales y es como para tenerlos distraídos. Sí, pero bueno. bueno, pues venga, va, la pregunta del millón. Yo quiero que me describas Marruecos, la parte no turística de Marruecos, ¿Mareos? en una palabra. O va a ser complicado, ¿eh? Pero voy a decir la palabra desierto. Desierto. Tiene muchas posibilidades de pensamiento. Bueno, Pero sí, desierto. pues desierto. Desierto. Pues lo dicho, si queréis ver el siguiente vídeo, que va a ser muy interesante porque hablamos de un país como Irak, que nada tiene que ver. Bueno, sí tiene que ver en cuanto a su cultura, son musulmanes, pero bueno, al final es un país que es cero turístico, no está nada explotado a nivel turístico, con valga la redundancia, pero aquí este señor se fue solo y lo visitó durante unos días, así que lo dicho, suscribiros aquí abajo al botoncito, Subscribe. darle a la campanita y en cuanto se publique os saltará
la notificación. Eso es. Por mi parte es, como siempre, un placer, como siempre, hablar de viajes. Sí. Y nada, Nos hasta despedimos. la próxima. Que vaya muy bien. Chao. Hasta luego.